Bendiciones, mis muy amados. Muchísimas bendiciones. Soy su hermano el apóstol Byron Roberto Walter Padilla, saludándolos, bendiciéndolos, agradeciendo a Dios, porque hoy terminaremos el primer libro de los 5, de los que tiene el libro de los Salmos. Hoy terminaremos con el Salmo 41, el primer libro. Será con el gran favor de Dios mañana empezar con el Salmo 42, el segundo libro. Y la súplica, la visión es llegar a los 150. Hoy nos vamos a preparar, como ya dije, para que el Salmo 41 llegue a ser tan especial para usted. Oremos, porque vamos a empezar. Padre que estás en los cielos, amado, bendito y exaltado Dios de Israel. Gracias por habernos dado la dicha de estudiar desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Hoy será el 41, sin quebrar nada, salmo por salmo. Gracias por toda la gente linda que colabora en tu reino conmigo. Gracias, Señor, por ellos, particularmente por Daniel Higueros, tan diligente, por los demás, Señor, por el Ministerio de Multimedia, por el Presbiterio de Multimedia, apóstoles, profetas, jóvenes que entregan todo su empeño para que el libro de los Salmos lo podamos estudiar. Hoy te ruego, en el nombre de Jesús, te imploro que abras tu corazón y de tu corazón salgan ríos de tu vida, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis muy amados, el Salmo 41 está unido 38, 39, 40 y 41. David expresó su dolor por haber quebrado el mandamiento, la palabra. Y cuando era tiempo de guerra, los reyes salían a la guerra. Todos los varones de 20 años para arriba salían a la guerra, como dice el libro del Deuteronomio y el libro de Números, de 20 años para arriba a la guerra. A menos de que fuera un medroso, pusilánime, miedoso. Pero David ni era medroso, ni pusilánime, ni miedoso. Desde jovencito, se había enfrentado con leones y con osos. Y destruyó la perversión con que Saúl lo quiso amilanar. Y luego destruyó al primer gigante. En su periodo hubieron 5 gigantes. Y esa es la razón, la única razón por qué él tomó 5 piedras. Sin lucubrar, imaginar la verdadera justificación. Pero cuando era el tiempo de que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casa. Casa que, como estudiamos en el Salmo 30, Dios se la regaló a través de Hiram. Y al quedarse en su casa, desafortunadamente, codició lo que no debía de haber codiciado. No era tanto que Betsabé, la mujer del juramento, la casa del juramento, se haya propuesto desnudado delante de él. No. Ella sabía que todos los hombres de 20 años para arriba, incluyendo al rey, no estarían ahí. Fíjese que el rey moraba en el monte de Sión, pero alrededor de él moraban sus valientes, sus más valientes y destacados, sus 30 valientes. Mucho que hablar, pero hoy no es el tema porque vamos a estudiar el Salmo 41. El ser tentado cayó en un pecado que lo llevó, como un abismo llama a otro abismo. Así un pecado llama a otro pecado. Y mandó a matar a Urías Heteo. Hay mucho que hablar, como Urías trató a Betsabé. No es el tema.
pero que usted lo busque porque usted ama las Escrituras y va a aprender mucho. La situación desde que Dios lo disciplina. El Salmo 38, el llora y gime. 39 igual. 40 Dios lo saca a flote. Y aún 41, estando a flote, Él reconoce lo triste de haberle ofendido al Señor. Quiera Dios este día, quiera Dios en este estudio, que quedará registrado en el canal del ministerio Apóstol Byron Walter 2020. Y siempre que se oiga este estudio, quiera Dios que usted, todos los amados hermanos y las generaciones futuras, tengamos una vida de más altar con Dios. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice Romanos 12. El entender que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, admirable, para vivir una vida de hijos de luz. Y no caigamos en una disciplina tan terrible. Quiera Dios que su gracia infinita, su paz y su misericordia invada sus huesos, invada sus tuétanos, invada sus tendones, de que sus 5 sentidos del cuerpo, con los cuales el alma puede percibir el mundo exterior, sean lavados con la sangre. Fíjese, por favor, que sus ojos, más que estos, sean la fe, porque el justo por la fe vive. Que su aliento, más que este, sea la esperanza. Que su hablar, más que esto, sea la alabanza. Siento la presencia de Dios. Que sus oídos, más que esto, sea el temor. Que su tacto, más que esto, sea la adoración. Que así lo bendiga el Señor. Que así lo colme de bondades. Para que en el nombre de Jesús usted sea modelo, ejemplo. Como Pablo procuró y lo establece. De esta manera corro, de esta manera peleo. Y procuró presentarse irreprensible. Y se lo dijo a su sucesor, a su hijo muy amado, o amado, al que recibió su manto. Esto que te entregué, su manto. Quiera Dios que así sea usted siempre. Y que sus hijos sean mejores que usted. Porque esa es la honra de un buen padre. Que sus hijos alcancen metas superlativas. Como declara el consejo de gente bella que rodeó a David cuando él fue restaurado. Haga Jehová el reino de Salomón 7 veces mayor que tu reino. Le dijeron al viejito que estaba en el lecho, ya cansado de tanta guerra. Y oyó palabras y alabando al Señor. Le decía: cuánto amo tu nombre, porque has tenido misericordia de mí, en ver que continúa el reino, el ministerio. ¿Qué dice este Salmo 41? Recuerde que empezamos con el 1, bienaventurado el varón, y vimos que él solo es Jesús. Pero termina con bienaventurados. Y aquí va a terminar el primer libro, bienaventurado el que piensa en el pobre. La palabra bienaventurado es heredero. Viene de la raíz bendito. Bendito el que tiene el Dios que usted tiene. Bendito el que está escrito en el libro de la vida. Bendito el que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bendito el que su casa es la casa de Dios, donde su presencia está en cada rincón y sus alabanzas están en cada lugar. Bendito el que desea crecer en el reino de Dios, crecer en la gracia, crecer en la fe, crecer en la esperanza. Es uno de los misterios revelados en el Nuevo Testamento. Bendito el que quiere vivir el propósito por el cual Dios lo creó. Bendito sea usted en este año 2020, donde mucha gente vive solo en miedos. Usted sea bendita, la casa del justo será bendita.
Bienaventurado el que tiene la mentalidad que tiene Dios. Dios piensa en el pobre. Usted puede deleitarse estudiando, por ejemplo, el Deuteronomio. Y dice Dios, serás bueno para con el extranjero. Y si tu hermano se endeudare, no lo dejarás endeudado. Y cada 3 años, además de tu diezmo, sacarás otro diezmo. Y ese diezmo, cada 3 años, se le llegó a llamar el gran diezmo. Lo repartirás entre la gente que es pobre. Mentalidad de Dios. Y cuando alguien te prestare, dice el Deuteronomio, al 7º año le perdonarás la deuda. Esa es su mente para que no haya pordiosero, para que no haya gente en pobreza en medio de ti. Bienaventurado aquel que se renueva el entendimiento con una palabra gloriosa. Lo digo en el nombre de Jesús. Bienaventurado el ministro que no entretiene con charlitas, con axiomitas, las ovejas que Dios le dio. Es el siervo fiel y prudente que le da de comer la vianda sólida a las ovejas que Dios le confió, y sus mentalidades son transformadas y los hace ministros, ejecutores de buenas obras. Como el libro de Gálatas, en el capítulo 6, habla de aquellos que saben ayudar a los que les enseñan lo espiritual. Bienaventurado el que piensa en el pobre, el que tiene la mentalidad que tiene Dios. 7 cosas tendrá como resultado. En el día malo lo librará Jehová. ¿Se acuerda cuando estudiamos el Salmo 20? El que tiene la mentalidad de Dios para repartir su pan. Estudiaremos un salmo tan lindo. Para ayudar al extranjero, al pobre, al que no tiene. Por eso oremos por las naciones. Yo vivo en esta nación y oramos y gemimos con mis hijos ministeriales, con Silvita primero, para que la mentalidad de las personas de gobierno sean como la que Dios tiene. Él reparte su sol sobre buenos y malos. Él reparte su lluvia sobre buenos y malos. Jehová Dios es bueno. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará. Y cuando Dios guarda, nadie destruye. ¿Quién te apartará del amor de Dios? Declara Romanos 8. Primero menciona 7 cosas, después menciona profundidades de realidades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados te podrán apartar, porque Él te guarda si piensas en el pobre, si haces actitudes correctas. Por eso Santiago, cuando dice la fe se muestra con obras. Tú eres hijo de Dios, tú serás bendito, tú serás próspero si sabes diezmar, si sabes ofrendar, si sabes dar primicias, si no te detienes con lo que es de Dios, porque tú tendrás caudal y Dios te dará la bendición si tú quieres y rejuveneces tu entendimiento para ayudar al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Te guardará, te dará vida. No terminarás a la mitad de tus días, te dará vida. Tengo hijos que han tenido en su casa hijos de crianza. Son un deleite para mí. Han extendido sus manos a huérfanos, han extendido sus manos a niños solitos, a personas golpeadas. Los han cobijado, han sido defensa, han sido justicia. Será bienaventurado en la tierra, será feliz. No estará en ayes ni lamentos. Qué triste sentarse con alguien que todo le cae mal. Si hay frío, se lamenta. Si hay calor, se lamenta. Pero aquel que reparte a los pobres será feliz en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad del enemigo. El diablo nos pide, como pidió a Pedro. Nos pide. Cuando se habla de sus características, dice en el libro de Isaías, hiciste de la tierra un desierto. En las áreas donde Él está, Él no pasea.
Él destruye. Cuando Dios le dio la oportunidad para que tocara las propiedades de Job, los hijos, las hijas de Job, los saberes de Job, el matrimonio de Job, el cuerpo de Job. Pero si tú piensas en el pobre, hoy Dios nos está hablando. Así terminará el primer libro de los Salmos. Jehová estará contigo y no te entregará al poder del enemigo. Jehová te sustentará en el lecho, sobre el lecho del dolor. No morirás en plagas, te lo digo si piensas en el pobre. No terminarás en un hospital, como la historia de mucha gente, que sus parientes más cercanos no pudieron llegar a tener con él el deleite de entregárselo al Señor si era creyente. O estar con él y dándole la honra en su momento de ser apartado. Tú no. Tú morirás en buena vejez y rodeado de tu familia, entre cantos de alabanzas y adoraciones, por la gloriosa esperanza que, ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Y 7, mullirás toda su cama en su enfermedad. En otras palabras, el hecho de estar en la cama te hará feliz, porque te hará reaccionar y pensar cuán poca es una sombra que pasa nuestra existencia en esta parte de la eternidad. Pensarás más allá de lo temporal. No estarás pensando en ropa, en zapatos, en riquezas. Pensarás mucho más. 7 bendiciones. Ahora viene David, cambia el salmo y dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá. Y perecerá su nombre. Si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recorre para sí iniquidades o iniquidad. Y al salir fuera la divulgan. Qué triste estar rodeado de personas que te fingen. Mi más sentido pésame. Ay, cómo siento que usted esté en esta cama. No siente nada. David había sembrado en los pobres. Estudiar su vida en Primera de Samuel, del capítulo 15 en adelante. Segunda de Samuel. En una de sus victorias tremendas, le repartió a los ancianos. Oh, bendito. Bienaventurado el que piensa en sus pastores cuando era un jovencito. Y le lleva un subsidio, le lleva una ofrenda. En una ocasión, los amalecitas habían venido contra el ejército. El ejército lo quiso matar. Y se esforzó en fe. Y los persiguió, consultó a Jehová: ¿entregarás a los amalecitas? Jehová le contestó: te los entregaré. Pero se cansó el ejército y se fue solo con una parte del ejército. Vencieron a los amalecitas y regresaron con muchísimas cosas de vuelta, pero muchísimas cosas. Todo lo que habían barrido los amalecitas con diferentes pueblos ahora era de David, y regresó con muchos réditos. Algunos perversos dijeron: los que no fueron a la guerra no tienen derecho. Y dijo David: no. Y se volvió ley. Que se quedaron cuidando el bagaje tienen el mismo derecho. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Pero cometió un pecado. Y en ese pecado Dios permitió que se le acercaran gente perversa, gente mala, gente que no se rejuvenece el entendimiento, corazones mezquinos, que le figuraban algo en el rostro, pero eran léperos, ingratos, desleales, intemperantes, matricidas, parricidas, desobedientes a los padres. Dice Romanos 1. Y el discernimiento funcionando en David. Y le rogó a Dios: reunidos estos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Llegaron con corito fingido. Contra mí piensan mal, diciendo: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Otra edición bíblica, otra edición dice: es una enfermedad producida por el demonio. El que cayó en cama no volverá a levantarse.
Podríamos decir sus palabras llevan espíritu. El poder de la vida está en las palabras, pero el poder de la muerte también. Que Dios te guarde de personas que te amarran con palabras, deseando tu daño. Si eres ministro, si eres anciano, si eres diácono, deseando que caigas, porque sus palabras llevan espíritu. Más si son autoridades espirituales. Por eso es que de toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas. Por eso es indispensable, es importante, Pablo hablándole a Timoteo, ya en su última carta, reúnete con los que de puro corazón alaban al Señor. Por eso es importante, todo lo que amarres en la tierra será amarrado en el cielo. Que tú declares, Señor, me está amarrando. Gente está deseando que yo quede amarrado, pero yo rompo estas amarras. Yo vengo delante de ti, y mejor si ese es uso de la velada de oración. Recuerda que tendremos ya el viernes 15 la velada. Pásala con nosotros. O el misterio de pasar la noche tirado en el piso. Ya veremos uno de los salmos. O el misterio de ayunar. De simplemente guardar hambre. Si se hace con un corazón correcto, íntegro. No se levantará. Pero hay algún dolor superior. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, ese era Achitofel, que dice la Escritura que cuando él daba un consejo era como que Dios mismo hablara. ¡Qué tremendo! Aún él se le volvió enemigo a David. Dios perdonó a David. Por eso el Salmo 32 que estudiamos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le imputa de iniquidad. Pero Achitofel no lo perdonó. Achitofel era pariente de Urías Eteo. Y traicionó a David. No lo perdonó. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, dice que el que no perdona a su semejante, los verdugos lo hostigan. Y toda esa sabiduría no le sirvió de nada, porque se levantó contra el ungido. Y escrito está, no harás daño a mis siervos, los profetas. Nadie hablará mal de su príncipe. Escrito está, nadie tocará mis ungidos. Sí, alguien está pensando, pero si pecó, hay que sacarlo fuera, en público. Así dijeron de aquella mujer. Y el mismo trato que estás pensando, porque Dios me lo acaba de revelar, añadido 7 veces más vendrá sobre ti, a menos de que te arrepientas. Porque el único santísimo no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. No vino el ángel. Dios se hizo hombre. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso este es el mejor pacto, con mejor mediador. Ese alzó contra mí el carcañal. No tengas más tiempo, estudias el libro de Josué y ves que es levantar el carcañal. Es el odio más grande sobre alguien que perdió el reino. Poner el carcañal en la cabeza, en el cuello. Así se sintieron estos. Como que tenían el privilegio de destruir al ungido. Al hombre del cual Dios dijo, allá a David, mi ungido, al hombre conforme a mi corazón. El pueblo tenía un hombre conforme a su corazón, Saúl. Dios tenía un niño conforme a su corazón, que toda su petición era una sola cosa: he anhelado, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová. Cometió un desliz, no salió a la guerra. Efesios 6, revestidos de toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor. Eso es vida de oración, vida de comunión, vida de asistir a la congregación, vida de tener comunión con su padre ministerial, con sus hermanos de pacto, con los que sí son de pacto, como Natán. Mas tú, Jehová,
ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. No era tanto hacerles daño, era que notaran que hay un Dios, restauración nuestra. Yo profetizo con todas las fuerzas de mi corazón, como dije ayer en el Salmo 40. Él te sacará del pozo, te sacará del lodo, pondrá tus pies sobre roca, enderezará tus pasos, pondrá un himno de alabanza. Contarás de su justicia, no tu justicia, su justicia, que es por la fe. Hablarás de restauración, porque ¿quién va a restaurar más sino aquel que ha sido restaurado? En esto conoceré que te has agradado, o en esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Lo que más aprecia a Dios es que no lo cambies por otro Dios, porque no hay otro Dios. Nadie es semejante a Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Esa es la integridad. Si le fallaste, te mancharon tus vestidos, tus manos, vuélvete a Él, que sus misericordias son para siempre. Fíjate que en todo el Salmo, cuando él dice bienaventurado el hombre que piensa en el pobre, y 7 cosas reales que Dios hace después que él reconoce su pecado, ya no le habla, Señor, pero yo pensé en el pobre, pensé en los ancianos, pensé en los guerreros que ya no tuvieron fuerzas, pensé en aquellos que estaban totalmente destruidos. No, ya no se lo dice a Dios. Comenta el dolor de que un íntimo que comía de su propio pan levantó el carcañal y lo quiso destruir. Gente que le llegaba a mostrar caritas de piedad, salían de ahí para hablar iniquidad. El deseo desenfrenado de salirse de toda moralidad espiritual y natural. Y luego llega la última parte del primer libro de los Salmos. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Así terminarán los siguientes libros de los Salmos. Claro, hasta que lleguemos al 150, que termina con una explosión. Todo el 150 de alabanza y adoración. Bendito sea Jehová. Este mismo término se vuelve a tomar en primera de Timoteo. Bendito, el único sabio Dios, el que habita en medio de luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Ese era un cántico en la iglesia en el principio. Así se le cantaba al Señor. En la iglesia en el principio habían fiestas de adoración. Que Judas, el hermano de Santiago, hermano de Jesús, hijo de María, la mujer bienaventurada, de la cual habla Juan y dice, la señora elegida, está hablando de María, porque la Biblia se enseña sola, como dice las Escrituras en el libro de Lucas. Bendita tú entre las mujeres, elegida, sierva de Dios, temerosa. Bendito el que ama a Dios. Bendito al que la mano eterna del Señor llega hasta el estercolero y lo saca, lo limpia, lo lava, lo consagra, lo santifica. Por eso cuando uno estudia el libro del Éxodo, Levítico, primero lavarás a Aarón. Aarón había pecado, pero lo lavaron. Aleluya, lo viejo ya pasó. Le pondrás vestidura, dignidad. El pródigo lo lavaron. ¿Quién lavó al pródigo? Su padre. Si en tu ministerio tú tienes los que ministran, los que oyen las faltas de otro, no estás haciendo bien. Perdóname. Porque solo un padre tiene el privilegio de lavarle las áreas sucias a sus hijos. Porque solo un padre
tiene la característica, si es buen padre, de guardar y no difamar. Bendito aquel que cambió mi lamento en baile. Y luego le pondrás la sangre de la redención y el aceite de la santificación y consagración. Jehová, el que me sacó de Egipto, que está asociado su nombre a la liberación de Egipto. El Dios de Israel, el que hizo un pacto con Abraham y nunca lo cambió. Lo certificó con Isaac y lo juramentó con Israel, cambiándole el nombre de Jacob a Israel. Y como Israel lo hizo destruir a todos sus enemigos. Pero hay un tercer nombre que se mirará en la nación de Israel. Jerusum, perfeccionado. Y eso se deja ver en aquellos que dejan las niñeces espirituales que dice Efesios, para no ser niños fluctuantes. Y que habla el libro de Apocalipsis o Revelación. Al que venciere, yo lo haré. Que sea columna. Que coma del maná escondido. Aleluya. Que coma del árbol de la vida. Oh, Dios está aquí. Que tenga el nombre de mi Padre. Yo le daré a conocer mi nombre nuevo. Tú eres de la esposa, para que te atavíes de santidad. Ya deja de recordar aquello que ofendió tanto a Dios. Él te levanta hoy, porque se deleita en misericordias para que lo alabes. Por los siglos de los siglos, lo alabarás tú, juntamente con la multitud de los espíritus hechos perfectos. En el gran monte Sión, no en el monte de Sinaí, sino en el monte Sión, le cantarás por iones de iones. Llevarás tus coronas, se las pondrás a sus pies. Parte de tus coronas son tus hijos ministeriales. Cantarás al Señor, llevarás tus copas llenas de oraciones y se las entregarás al Señor. Amén. Y amén. El amén es por el Salmo 91. Pero el segundo amén es porque se termina el primer libro de los Salmos. Así termina. El que pensó en el pobre. El que nos vio destruidos con miedo, libro a los Hebreos, por el temor a la muerte. ¿Qué irá a pasar conmigo? Nos cambió el destino, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Él toca tu puerta y te dice, dame tu corazón. Y si se la has dado como yo lo hice a los 8 años, todos los días te toca la puerta y te dice, seguiré siendo tu primer amor. ¿Sigues tú diciendo el verso de la canción mejor de todas las canciones? Oh, si Él me besara con los besos de su boca, su palabra, su presencia. Voy a concluir pero diciéndotelo. Beso transmite saliva y transmite neuma. Saliva es ADN, carácter. Y neuma, espíritu y vida. Será hasta mañana, para que empecemos el segundo libro de los Salmos. Te quiero mucho. Bendiciones.